hora de incorporarse al trabajo, lo mismo no se habría producido, ¿no? O a lo mejor sí. Yo pienso que sí. Una vez que se habían fijado en mí, supongo que sí. Llevaban 3 meses... Supongo que sí, porque recuerdo cuando me hicieron el cambio de mi coche a lo que yo suponía que era un camión, ¿no? Que fue cuando yo creo que me di cuenta de que eran miembros de ETA, aunque no lo supiera 100%. Recuerdo que uno de ellos dijo: ya está, este cabrón, ¿cuánto trabajo nos ha dado? Recuerdo esas palabras muy bien. Usted, por lo visto, era un hombre extraordinariamente rutinario, metódico, casi como un reloj, ¿no? Sí, pero también hacía algo, también modificaba a veces. Siempre he sido metódico, esa sí es la verdad, pero los meses antes del secuestro tomaba precauciones, ¿eh? Y en el momento del usted estaba estudiando en la universidad a distancia el 5º año de la carrera de Derecho. No, tercero. Tercero. Y estaba muy preocupado porque tenía que pasar unos parciales, ¿no? Tenía exámenes, efectivamente. Mi secuestro se produjo un 17, yo tenía exámenes un 19. ¿No ha seguido usted con aquellos estudios? Sí, acabé Derecho. Acabé Derecho, hice 2 años después, posteriores, de práctica jurídica, pero nunca ni me colegié ni he ejercido. O sea, y después acabé eso y empecé estudios de inglés, y ahora los tengo abandonados en tercero, la verdad. Pero claro, usted siempre ha dicho que un niño no piensa ser funcionario de prisiones. Eso no es una vocación. Pero sin embargo, una vez que usted se convirtió en funcionario de prisiones, descubrió que, bueno, que una cárcel no es un almacén de delincuentes, ni mucho menos, y que, bueno, un funcionario de prisiones es un hombre que puede llevar a cabo una inmensa tarea de humanidad. Cierto, ¿verdad? Sí, efectivamente. La cárcel, los presos están cumpliendo una condena, pero son personas también. Entonces, mi trabajo no era vocacional, eso es evidente. Yo me imagino que tampoco el de un minero es vocacional, o un albañil puede ser vocacional, igual un médico, o yo qué sé, un arquitecto. No sé. Habrá profesiones que se consideren más vocacionales que otras. La mía no era vocacional, pero mi profesión era muy útil a la sociedad. Bueno, y de hecho, no solo sus compañeros de trabajo, los otros funcionarios, sino también los presos cerraron filas con usted. Pues yo de todas esas cosas no supe hasta después de, efectivamente. Yo no sabía que había un movimiento tan enorme en torno a mi caso, ¿no? Suponía que efectivamente mis compañeros estarían haciendo algunas cosas, que mi familia también no tenía ninguna duda de que se estaban involucrando al 100%, pero yo estaba seguro siempre que el gobierno pues no cedería, evidentemente. Mi secuestro no era por dinero, pues estaba claro, ¿no? Entonces, yo estaba convencido de que el gobierno no podía negociar, no iba a negociar, porque si negociaba por mí al día siguiente tendría que hacerlo por otro. Y tal es así que cuando a mí me liberaron, me llevaron primero al hospital y luego me llevaron al cuartel de Inchaurrondo. Y allí se presentó en un momento dado el que entonces era ministro del Interior, el señor Jaime Mayor Oreja. Lo primero que yo le dije después de buenos días fue: entiendo que su gobierno no haya negociado. Enseguida vamos a hablar un poquito de esto. José Antonio, hay una frase, no sé si fue usted quien la pronunció o alguien de su entorno, que me ha impresionado a propósito de estas rutinas que facilitan las tareas de los terroristas de un secuestro. La frase es que haga uno lo que haga, por mucho que rompa esas rutinas, al final siempre hay un destino que pasa por la puerta de tu garaje. Y allí fue efectivamente donde lo capturaron, ¿no? Bueno, esa frase no es mía. Es una frase muy bonita, sí, literariamente, pero, ¿no? Efectivamente, si ETA se fija, yo creo que si ETA se fijó en mí, no sé, desconozco los motivos por los que se fijó en mí, pero una vez que se fijaron, era cuestión de tiempo. Y aprovecharon el momento en el que el portón del garaje automático se abría para meterse dentro. Estaban dentro. Estaban ya dentro. Es distinto. Yo había visto personas en la puerta de mi garaje días previos, pero bueno, me parecía raro que personas estuvieran allí en una plaza interna que casi nunca había nadie, ¿no? Pero no, ellos estaban dentro ya. Yo entré, paré mi coche con el motor en marcha, miré, no vi nada, no observé nada raro y entonces aparqué y paré el motor. Y cuando fui a coger mi neceser del portamaletas, del maletero, fue cuando se me acercó por detrás. ¿Y qué hicieron? ¿Una pistola en la nuca? ¿O? Quieto o te mato. Entonces yo, la primera reacción fue darle un empujón. Lo empujé, déjame en paz, algo así, no recuerdo exactamente qué. Me volvió a apuntar y vino el otro también, y me puso la mano, quieto o te mato. Volví a empujarle y ya la tercera vez ya no fui capaz. Y le metieron en un camión que hacía un ruido infernal.
Bueno, primero me metieron en mi coche. En el coche. Me metieron en mi coche y quisieron ponerme un anestésico, no me dejé porque empecé a patalear. Entonces dijeron, bueno, pues no te ponemos el anestésico. Me ataron las manos atrás con unas esposas, me llevaron en mi coche y a los, no sé, pues cuando salimos me taparon también la vista, a los 6 o 7 minutos aproximadamente. Se hizo el cambio en un lugar que exactamente no sé dónde fue, pero vamos, en un lugar tuvo que ser muy próximo a la ciudad. Dicen los psicólogos que en situaciones así las reacciones de la persona son muy distintas según que la persona tenga o no tenga convicciones morales muy profundas, sea sentimentalmente estable. Usted lo era, usted tenía convicciones morales muy profundas. A usted, sus padres y a todos sus hermanos, 7 me parece que eran en total, les habían inculcado la idea de la lucha por la vida, de la lucha por la existencia, ¿no? Está usted forjado en cierto modo, ¿no? Bueno, en una situación así a mí me sirvieron de mucho 3 cosas. Lo primero, mi familia. El recuerdo de mi mujer, de mi hijo, de nuestro hijo. En segundo lugar, la convicción moral religiosa, la convicción católica. Y en tercer lugar, el método que he dicho antes, de siempre hacer las cosas a pesar de que te cueste. Yo era católico practicante y sigo siendo católico practicante. Lo que pasa es que en las situaciones de dificultad yo creo que esa devoción se aumenta considerablemente. ¿Es verdad que usted había decidido suicidarse muy pocos días después del momento en el que se produjo la liberación? Es cierto. No sé si hubiera sido 2 o 3 o 4 días, pero sí, es cierto que yo había decidido suicidarme porque cuando pasa el tiempo, al principio te propones aguantar. Es decir, yo voy a aguantar por mi familia, por mis compañeros, un poco por todo, ¿no? Pero con el tiempo se va produciendo una catarsis y al final te sientes el gran culpable de todo lo que está ocurriendo, de lo que le está ocurriendo a mi familia, de lo que le está ocurriendo a mis compañeros, de todo. Entonces llega un momento en que dices, si ellos, que les he pedido 1000 veces que me maten, no me quieren matar, pues de alguna manera tendremos que finalizar esto. Y la única solución pues es acabar yo mismo. Lo que pasa es que para un creyente es muy duro poder disponer. Es muy duro poder disponer. ¿No le creaba un problema de conciencia, los remordimientos? Sí, ya lo creo, pero en aquellos momentos era el desgaste psicológico fundamentalmente. Claro. Era tal, la situación de deterioro era tal, que yo ya no veía más que esa salida. ¿Y tal es así que hasta lo ensayé. ¿Cómo iba a suicidarse? ¿Con qué sistema? Por ahorcamiento. Había elaborado unas cuerdas, trenzándolas con bolsas de basura, y ya tenía todo el mecanismo, como tenía que hacerlo, arrollándome en la silla, lo había ensayado, con un pequeño mecanismo de seguridad en el ensayo para no fallar, en fin. Sí, lo cierto, todo eso es verdad, es cierto. José Antonio, parece ser que cuando los guardias civiles en una operación verdaderamente espectacular entraron en el Zulo, venían encapuchados, usted creyó, en fin, que eran terroristas, que eran etarras y gritó, matadme de una puta vez. ¿Es verdad eso? Es verdad. Eso es lo que yo lo primero le dije, que es lo que le dije. Mátame de una puta vez y déjame en paz. Con el tiempo consiguió, tras unos minutos, convencerme, oye, que no, que soy guardia civil de verdad, que esto... Poco a poco me convenció, dice, venga, y vamos a salir. Y cuando yo asomé la cabeza por aquel agujero y vi tanta gente, dice, yo tenía razón, lo que querías era que saliera para matarme fuera delante de todos y a provocar más escarnio en mi persona. Digo, no, y me volví a meter otra vez a mi sitio. ¿Ah, sí? Sí, esto es real. Como un conejo que vuelve a la madriguera, si me permite usted la comparación, ¿no? Pues así fue, me volví a meter a mi agujero y entonces le costó bastante más convencer. ¿Pero él qué le había dicho? ¿Se había quitado la capucha? ¿Le había dicho, soy un representante de la Guardia Civil, de las fuerzas del orden? Sí, él se identificó como guardia civil, sí, efectivamente. Mira, que soy guardia civil de verdad, que no te preocupes, que ya esto se ha terminado. Yo no me lo creía. ¿Y cuando vio la luz del... ¿Era de día? Era de día, era de día. ¿Cuando vio la luz del sol? No había sol, estaba como nuboso, ¿no? Bueno, la luz natural. Sí, para mí el mayor milagro en aquel momento fue poder ver luz natural. Es más, cuando me trasladaban en la ambulancia, yo siempre iba mirando a un lado. Y recuerdo que, no sé si era el secretario del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, me dijo, ¿pero por qué siempre miras a ese lado? Y digo, pues porque para mí ver la luz es algo extraordinario. Llevo muchísimo tiempo sin ver un rayito, entonces para mí era casi milagroso. José Antonio, supongo que no estoy rompiendo mi compromiso inicial si le pregunto si su hijo, que entonces tenía 3 años, le reconoció inmediatamente. No. No le reconoció, y eso para usted sería doloroso. Eso fue un golpe muy duro para mí en aquel momento, pero al día siguiente, cuando empezamos a hablar ya sin barba y empezamos a hablar de las cosas, entonces sí.
Bueno, ¿y qué sintió usted al darse cuenta de que se había convertido, no sé, en un pararrayos de la solidaridad de todo un país? De que, en fin, fue con usted y con Blanco cuando realmente el pueblo español se decidió a salir a la calle y a decir hasta aquí hemos llegado, basta. ¿En aquel momento? Sí. ¿Fue usted consciente de ello? ¿Estaba aturdido? Estaba aturdido. Y viendo aquel boom, yo lo que quería era ingresar en un monasterio y que me dejaran en paz.